actualización técnica, nuevas normas y técnicas de seguridad de empresas y embalses. Hoy nos va a estar acompañando la profesora Olaya Mosquera. Ella es docente de nuestro máster en diseño y construcción y explotación de obras hidráulicas. Mi nombre es Valeria Hinojosa, los estoy saludando desde ADIC Colombia. La profesora Olaya me está comentando precisamente que ahorita está en Lisboa. Y bueno, queremos ir hablando y abriendo puertas a lo que es una experiencia internacional online como lo es EADIC. Por eso, y mientras damos tiempo a que se conecten un poquito más de participantes, voy a irles. Ok, Marta desde Costa Rica, muy bien, gracias. Alfredo desde El Salvador, gracias a los que están contestando. De verdad, esto nos anima mucho porque hace lo que realmente afianza lo que es EADIC, una escuela técnica online internacional con más de 400 docentes profesionales en activo, alumnos de más de 42 países. Como EADIC tiene presencia en 3 países, sus sedes, la principal está en España, la otra desde acá de Bogotá, Colombia, y la otra en Lima, Perú. Próximamente también estamos evaluando abrir una en Ecuador, entonces vamos a ir expandiendo también fronteras con nuestras sedes presenciales. EADIC tiene más de 250 experiencias formativas para todos nuestros alumnos o los que quieran hacer extender su formación profesional con nosotros entre lo que son másteres, diplomados, cursos cortos, componentes presenciales. Como les comenté, más de 400 docentes certificados y profesionalmente activos. Esto es parte de nuestros valores principales, que nuestros docentes son profesionales que han hecho y construido carrera en el área que ellos imparten, por lo que los conocimientos que todos nuestros alumnos adquieren son totalmente adaptados a la realidad laboral. Hemos formado a más de 12.500 alumnos de habla hispana. Y adicionalmente a esto, damos asesoría a más de 100 empresas a toda su formación. Más de 100 empresas confían en nosotros, su formación de su equipo. EADIC es una escuela técnica internacional dirigida a dar formación a ingenieros y arquitectos, y hemos formado estos 6 valores principales que ven allá. El principal, que van acá en esta lámina, el principal es que nuestra metodología está basada en el alumno. Siempre procuramos con nuestros asesores académicos darle una asesoría cuando cuando ustedes o los alumnos lo necesiten, con contenido audiovisual y multimedia, incluso este webinar. También estos tipos de experiencias se repiten en el máster con foros dinámicos, flexibles, como les comenté, en un entorno multicultural, por lo menos Luis Alejandro desde Ecuador, igual Eduardo, que les permite a ustedes conectarse donde y cuando quieran, sin restricciones de horario. Es un aprendizaje flexible y bastante actualizado. EADIC durante sus 10 años de trayectoria ha buscado realizar diferentes alianzas con instituciones. Tal es el caso de que hemos establecido instituciones con universidades como la UCAM, la UDIMA, la Universidad de Alcalá, la Organización de Estados Americanos, que incluso formamos parte de un programa de becas, donde nuestros másteres son becados hasta un 60% del monto total para las personas que están en el continente americano, y y el 40% cuando las personas forman parte de Europa u otras partes del mundo. Nuestro máster, en el caso de hoy, que es el de obras hidráulicas, tiene una duración de 12 meses dividido en 8 módulos y un trabajo final de máster. Asimismo, ofrecemos doble titulación, un título propio universitario, y el otro, en este caso, el del máster en diseño y construcción de explotación de obras hidráulicas, está avalado por la Universidad de Distancia de Madrid. Esto les puede dar a ustedes 60 créditos internacionales, y además el título es apostillable, o sea, pueden tener la apostilla de La Haya. Bueno, como les estaba comentando, el programa de becas son el programa FIE y la OEA. Va de un 40 a un 60%, y más de 3.000 alumnos han sido becados. Ya al finalizar la masterclass, si ustedes quieren, pues les comparto un link para que puedan tener más información sobre ello y puedan postularse. La postulación es completamente gratis. Acá están los pasos: llenar el formulario, realizar una entrevista con nosotros, con nuestro equipo de asesores. Ustedes envían una documentación, se espera el resultado del comité académico, y ya después, cuando la aprueban, pues ya hacen la reserva de la plaza. Bueno, ya finalizando esta intervención,
Les recuerdo, es EADIC, estamos en 3 países, en nuestras redes somos EADIC Escuela Técnica, los invitamos a que cualquier duda, cualquier otra inquietud que puedan tener, pues fácilmente la pueden compartir a través de allí porque tenemos un equipo siempre dispuestos a ayudarles. Y ya en este momento, antes de darle el paso a la profesora Olaya, bueno, la profesora Olaya, que ya nos está acompañando, ingeniera de caminos, canales y puertos, especializada en obras hidráulicas. Desde el 2007 trabaja como técnico en la Subdirección General de Programas y de Proyectos y Aguas de la Junta de Galicia, en el área de gestión de seguridad de presas y embalses, tanto desde el punto de vista documental como en la gestión del recurso y las emergencias en tiempo real. También ha participado en proyectos para la mejora de automatización de presas, auscultación y vigilancia de presas, explotación, conservación y mantenimiento de presas, así como la elaboración del registro de seguridad de presas y embalses del ámbito territorial en Galicia Costa. Entre el 2005 y 2007 trabajó como jefe de la Oficina Técnica de Aquagest en Galicia y ha participado en varias ponencias y cursos referentes a las emergencias y marcos legislativos en presas, redactando varios proyectos relacionados con la mejora y ampliación de saneamientos, instalación de depuraciones compactas, ampliación de la red de abastecimientos y reparación de embalses. Profesora, un gusto acompañarlos hoy a ustedes acá. Igualmente, Valeria. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues os saludo a todos. Buenas tardes o buenos días desde donde me estéis escuchando. Mi nombre es Olaya Mosquera, como dijo Valeria, y trabajo desde hace ya 12 años en la Administración Hidráulica de la Comunidad Autónoma de Galicia y específicamente en materia de seguridad de presas y embalses. Por lo tanto, bueno, conozco bastante el tema del que os voy a hablar, ¿no? Por eso lo he elegido. Antes de nada, decir que estas nuevas normas técnicas de seguridad de presas y embalses todavía están en borrador y no han sido aprobadas, ¿vale? Por lo tanto, no están en vigor. Yo no he participado en la elaboración de los borradores porque lo han hecho desde el Ministerio, desde Madrid, pero sí que hemos, desde Galicia, analizado los borradores y en la fase de información pública, que después os explicaré con más detalle, pues elaboramos unas alegaciones, es decir, analizamos los textos y luego hicimos nuestros comentarios, ¿vale? Por lo tanto, bueno, no me las sé de memoria, pero más o menos sé un poco el contenido, ¿vale? De estas nuevas normas técnicas de seguridad. Bien, pues como os decía, estas normas aún no están aprobadas y como introducción a mi exposición os quería repasar un poco los textos normativos que caracterizan la normativa básica de seguridad de presas y embalses en España, ¿vale? Estos textos son los que yo después desarrollo en el módulo 5 del máster de obras hidráulicas, ¿vale? Que imparto en EADIC. Y son, por un lado, la instrucción para el proyecto, construcción y explotación de grandes presas de 1967, la directriz básica de protección civil ante el riesgo de inundaciones de 1994, el reglamento técnico de seguridad de presas y embalses, que es de 1996, como veis, un poco contemporáneo a la directriz básica de protección civil, entre otras cosas porque la Directriz Básica de Protección Civil es una normativa más orientada a temas de seguridad, ¿vale? Autoprotección, de protección civil, al fin y al cabo, y el Reglamento Técnico de Seguridad de Presas y Embalses pues es un reglamento, como su nombre indica, más técnico, donde se establecen los criterios técnicos que deben cumplir las presas, ¿vale? Aunque están interrelacionados estos dos documentos. Por último, en el 2008 se aprobó el Real Decreto 9/2008, del que os hablaré después un poco más, y del que derivan estas nuevas normas técnicas de seguridad. Vale. Las flechas que os he indicado en la diapositiva vienen un poco sobre todo, a poner el foco, ¿no?, en este lapso de tiempo tan grande que existe entre la aprobación de textos. Este lapso de tiempo pues es bastante amplio en el caso de la normativa de seguridad de presas porque la normativa de seguridad de presas pues implica una serie de dificultades normalmente de tipo técnico, ¿no? Cualquier nueva norma que se promulga en relación
a la seguridad de presas viene aparejada de un cambio o de unas obras, de una modificación de la presa, ¿no? Son obras de gran envergadura y esto, pues bueno, tiene una gran complejidad técnica y además un alto coste económico, ¿no? Entonces siempre es difícil llegar a un consenso entre todos los expertos que promulgan normativa y además, bueno, tiene su dificultad promulgar normativa para presas ya existentes con criterios nuevos. No sé si me explico. Luego os ahondaré más en este punto. Es también para justificar un poco que a pesar de que el Real Decreto 9/2008 ya contemplaba la aprobación de las normas técnicas de seguridad, todavía a día de hoy, estamos en 2019, están sin aprobar. Vale. Y ahora os explicaré con más detalle. De hecho, al hilo de lo que estaba contando, es bastante habitual, no solo en España, sino en otros países, que el impulso de textos normativos en relación a la seguridad de presas y embalses esté directamente relacionado con catástrofes vinculadas a la rotura de presas. ¿Vale? Parece un poco, ¿cómo decir?, triste, ¿no? Por decirlo de una forma, que tengamos que tener una catástrofe para vernos obligados a promulgar nueva normativa, pero es así. Y no solo pasa en España, es en más países. De hecho, la rotura de la presa de Vega de Tera de 1959 dio lugar a la aprobación en 1967 de la Instrucción para el Proyecto, Construcción y Explotación de Grandes Presas, y la rotura de la presa de Tous en 1982 dio lugar también al Reglamento Técnico de Seguridad de Presas y Embalses de 1996. ¿Qué pasa? Que en la actualidad estos dos documentos, a pesar de ser tan lejanos en el tiempo, están en vigor. En general, podríamos decir que el reglamento está en vigor para las presas construidas a partir de 1996 y para las anteriores, las anteriores a 1996, pues está en vigor en la instrucción, es de aplicación la instrucción, ¿vale? Entonces, en el 2008, el Real Decreto 9/2008 vino a dar solución a esta duplicidad existente entre la instrucción y el reglamento, ¿vale? Y contempla la aprobación de estas nuevas normas técnicas de seguridad para derogar los anteriores textos y que ya solo sean de aplicación estas nuevas normas técnicas de seguridad. No obstante, como he puesto en la diapositiva, la aprobación sigue sin estar efectuada, ¿vale? Las normas técnicas de seguridad, a pesar de que venían ya contempladas en el Real Decreto 9/2008, pues no están vigentes en la actualidad, ¿vale? Esto es lo que quería recalcar. Bien, el Real Decreto 9/2008 realmente lo que es un Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico español, ¿vale? Y lo que hace es introducir dentro del Reglamento de Dominio Público Hidráulico un título séptimo de la seguridad de presas, embalses y balsas. Porque el Reglamento de Dominio Público Hidráulico apenas hacía referencia a las presas, era una cosa que quedaba ahí un poco, digamos, en un limbo y que había un vacío legal al respecto de la seguridad de presas en ese reglamento y, hombre, se consideraba necesario, ¿no?, incluir este título séptimo. Este título séptimo consta de 4 capítulos, unas disposiciones generales, un capítulo segundo que habla de la clasificación de presas y embalses, el capítulo tercero habla de los órganos competentes y habla de las competencias en materia de seguridad de las administraciones competentes en esta materia. Habla también de la creación de una comisión técnica de seguridad de presas. Y por último, el capítulo séptimo es el que introduce la aprobación de las normas técnicas de seguridad de presas y embalses, que lo veis ahí en el tercer punto. Además de la obligatoriedad de que todas las administraciones competentes tengan un registro de seguridad de presas y embalses, que antes no había esa obligación. Había algunas comunidades autónomas que tenían sus propios inventarios, nosotros también, pero no un registro de seguridad de presas en el que incluyas toda la documentación relacionada con la seguridad de presas. Además, introduce
la figura de las entidades colaboradoras en materia de seguridad de presas y también, y no menos importante, concreta las obligaciones del titular con relación a la seguridad de presas, que hasta entonces no estaba muy bien definida. ¿Vale? Bien. En general, este Real Decreto 9/2008 lo que viene es a establecer un sistema de control de la seguridad, digamos, con dos patas, ¿no? Por una parte, la intervención y control de las administraciones competentes en materia de seguridad de presas y embalses, que tiene que abarcar todas las fases de la vida de la presa. Esto es muy importante, ¿vale? También la normativa, cuando nosotros promulgamos normativa, tiene que abarcar todas las fases de la vida de la presa. Porque tradicionalmente, perdón, la normativa de seguridad de presas se centraba mucho en el proyecto y construcción, pero se olvidaba de aspectos tan importantes como la puesta en carga, la explotación, la puesta fuera de servicio también, ¿vale? Y entonces, no, la administración tiene que controlar todas las fases de la vida de la presa. Y por otro lado, la otra pata son las obligaciones del titular de la presa en relación a su seguridad, ¿no? Y ahí entran las normas técnicas de seguridad. Es en esas normas técnicas de seguridad en donde nos van a decir qué obligaciones tiene el titular con respecto a su presa. Me podéis interrumpir cuando queráis, ¿eh? Si tenéis alguna duda en concreto de la diapositiva que estoy explicando, no hay ningún problema. Yo tiendo a ir un poco rápido siempre, pero es mi forma de hablar, que hablo muy rápido, ¿eh? Me podéis interrumpir en cualquier momento. Bien, pues las normas técnicas de seguridad son esas que os pongo en esta diapositiva. A mí me gusta ponerle números porque, bueno, yo creo que no se le pone números, pero como que te quedan más en la cabeza si sabes que la primera es la de clasificación, la segunda es la del proyecto, no sé. Entonces le he puesto números porque me parece que así os van a quedar más claros los conceptos. La primera norma técnica de seguridad es la norma técnica de seguridad para la clasificación de las grandes presas y para la elaboración e implantación de los planes de emergencia de las grandes presas y sus embalses. Es una norma técnica muy relacionada con la Directriz Básica de Protección Civil de la que hablé en la primera diapositiva, ¿vale? Y de temas de seguridad, sobre todo, de afecciones aguas abajo. Bueno, después ahondaré un poquito más en estos temas. La segunda norma técnica es la norma técnica de seguridad para el proyecto, construcción y puesta en carga de las grandes presas y llenado de sus embalses, ¿vale? Una norma muy centrada en proyecto y construcción, ¿vale? Que tenemos que hacer cuando proyectamos, cuando construimos y cuando ponemos en carga, no menos importante, ¿eh? Porque la mayor parte de los accidentes de las presas se producen en la puesta en carga de las mismas. Y la última norma técnica es la norma técnica de seguridad para la explotación, las revisiones de seguridad y la puesta fuera de servicio de las grandes presas. No menos importante, sobre todo en España, porque el escenario que tenemos ahora mismo en España es que tenemos más de 1.300 grandes presas construidas y que van cumpliendo años, ¿vale? Con lo cual, casi todos los técnicos que estamos trabajando ahora mismo en seguridad de presas estamos muy centrados en temas de explotación y de revisiones de seguridad, es decir, de hacer los chequeos, las inspecciones a las presas para comprobar que todo sigue funcionando correctamente. No es menos importante la norma técnica número 2, pero quizá con respecto a otros países, en España ahora se construye menos y se explota mucho más. Vamos, prácticamente lo que hacemos es explotar y vigilar la seguridad de las presas. Bien, os quería contar brevemente, tampoco es para que sepáis un poco el contexto en el que nos movemos, los antecedentes administrativos de estas normas. Ya vimos que en el 2008 el Real Decreto 9/2008 contemplará su aprobación, pero no es hasta el 2015 hasta que ya se lo toman como más en serio y crean una comisión de normas para grandes presas, que realmente no es una creación inicial, ¿vale? Ya había una comisión, pero es como una actualización. Digamos que en esa resolución donde se crea esta comisión, pues se va a decir pues las personas o las figuras que se van a encargar de la elaboración de los borradores. A raíz de esta creación de la Comisión de las Normas para Grandes Presas en el 2015, pues se redactan los borradores, que ya había unos borradores anteriores, pero bueno, ya se redactan como los borradores últimos, definitivos y oficiales.
y estos borradores en el 2018 se ponen en información pública, ¿vale? Se inicia el trámite de información pública. Lo voy a poner un poco más grande, que casi no se ve. Vale, así. Esta información pública es el paso previo a la tramitación del proyecto de Real Decreto por el que se aprueban estos documentos, ¿vale? Bueno, esto son temas, es una burocracia administrativa, pero para que sepáis en qué fase estamos. Ya estuvimos en el 2018, en información pública. De hecho, en Galicia nosotros hicimos unas alegaciones, ¿vale? Diciendo, pues, nuestros comentarios, luego os digo los comentarios que hicimos y también, bueno, algunas erratas, algunas incoherencias que había en el documento, cosas menores. Y ahora, a lo largo de este 2019, se supone que se van a aprobar. ¿Qué pasa? Que también en España todavía no se ha formado gobierno ahora mismo. No sé si estáis al tanto de la actualidad española, pero todavía no hemos formado gobierno. Entonces estamos en una época un poco de transición. Se supone que cuando se forme el gobierno se retomarán estos y otros temas. ¿Vale? Bien. Os hablo ahora brevemente de cada una de las normas técnicas, qué aspectos tratan. ¿Vale? Paso a hablaros de la norma técnica de seguridad para la clasificación de las grandes presas y para la elaboración e implantación de los planes de emergencia de las grandes presas y sus embalses. Se compone de 4 capítulos. Uno, que es disposiciones generales, el segundo habla de la clasificación de presas, el tercero de lo que es un plan de emergencia y el cuarto de planes de emergencia existentes. En el cuarto no me voy a extender porque habla de que, bueno, pues que los planes de emergencia existentes pues tendrán que revisarse, ¿vale? De acuerdo con esta normativa y hacer las actualizaciones pertinentes. Bien, en el capítulo 1 de disposiciones generales de esta norma técnica de seguridad, pues empieza con una serie de definiciones, ¿vale? Básicas, como qué es una presa, qué es una balsa, qué es un embalse, qué es la altura de la presa. Y después pasa a establecer el ámbito de aplicación, que esto es muy importante, ¿vale? Y dice que a efectos de clasificación, esta norma es de aplicación a las presas de más de 5 metros o de volumen de más de 100.000 metros cúbicos, ¿vale? Todas las que cumplan esto tienen que clasificarse. Y a efectos de elaboración e implantación del plan de emergencia, pues solo las que sean de categoría A o B. Y después, bueno, define también las fases de la vida de la presa, que como ya sabréis, pues son proyecto, construcción, puesta en carga, explotación y puesta fuera de servicio, ¿vale? A lo largo de las normas técnicas de seguridad, pues nos van a ir hablando de lo que hacer en cada una de estas fases. Bien, el capítulo 2 se centra en la clasificación. Las categorías de clasificación en función del riesgo potencial de rotura o funcionamiento incorrecto de una presa en España son 3 y son la categoría A, la categoría B y la categoría C. Lo voy a poner un poco más grande. Pone ahí, Rocío, en qué se basa y lo voy a explicar ahora mismo. La categoría A son las presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede afectar gravemente a núcleos urbanos o servicios esenciales, así como producir daños materiales o medioambientales muy importantes. La categoría B son presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede ocasionar daños materiales o medioambientales importantes o afectar a un número reducido de viviendas. Y la categoría C son presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede producir daños materiales de moderada importancia y solo incidentalmente pérdida de vidas humanas. Cuando habla de incidental, quiere decir alguien que pasaba por allí, por el río o un pescador, por ejemplo, pero no puede ser una persona que tenga su vivienda habitual o un negocio o algo permanente en ese punto, ¿vale? De todos modos, todos estos matices, hay una guía técnica de seguridad para la clasificación y bueno, y él lo explica con mucho detalle. Marta, bueno, y a todos en general os ruego que hagáis uso del chat, ¿vale? Para ser más ordenados y para poderos contestar en orden, ¿vale? Marta pregunta si para la clasificación requerimos siempre de modelización del fallo. Por supuesto. Hay que hacer un modelo hidráulico en el que se simule la rotura de la presa con toda la cartografía y
y nada, y evaluar los daños que produciría. Sí, es así. En España existe una guía técnica que yo más o menos explico también en el máster, que explica cómo hacerlo, sí, y qué es lo que tienes que tener en cuenta. Dice Rocío, ¿de cuánto es la franja de separación entre urbanización y represa? Nosotros no, puede ser cero, o sea, cero o uno, o a veces la central de la presa o el edificio de explotación donde trabajan los trabajadores está aguas abajo. Al construirse una presa, ¿deben evaluarse las posibles poblaciones aledañas? Sí, claro. Es que, no, es que ahora esto todo lo explico más en el máster, ¿vale? Son cosas pues, más específicas, pero para poner en explotación una presa en España tienes que haberla clasificado, quiero decir que tienes que haber evaluado todo eso y si es categoría A o B, tienes que haber elaborado el plan de emergencia y tenerlo implantado también con sus sirenas o lo que corresponda. De todos modos, en la norma técnica de seguridad número 1 os lo explica bastante bien, ¿eh? Que es la que estoy explicando yo. Pero bueno, que no voy a entrar en tanto detalle, claro. No os voy a explicar cómo hacer una propuesta de clasificación, pero sí que la norma técnica de seguridad número 1 dan mucha más explicación, ¿vale? Y yo no puedo entrar porque no tengo tiempo, básicamente. Y luego, además, a mayores, hay guías técnicas que te explican con detalle cómo tienes que considerar los perfiles, cuando haces el modelo, los parámetros todos que tienes que considerar, la anchura de la brecha. Bueno, no me puedo extender, lo siento, estaría aquí horas explicándoos todo esto. Los aspectos medioambientales, bueno, en España tenemos una serie de figuras, ¿vale? Medioambientales, como son Red Natura, espacios protegidos, ¿vale? Entonces, si tu presa supone daños irreversibles a espacios protegidos, pues podría ser daños medioambientales importantes o muy importantes. Se podría categorizar así, ¿vale? Tengo que seguir porque luego si queréis al final os explico con detalle algunas de las cosas que me preguntáis, ¿vale? Si no, me voy a extender muchísimo, lo siento. Criterios básicos para la clasificación también aparecen en la norma técnica de seguridad número 1, por eso que os invito a que os las descarguéis, de verdad, que aparece mucha información en estas normas. Propuesta de clasificación, cómo se hace la propuesta, ¿vale? No entra muchísimo detalle, pero sí que da algunas pistas. Resolución de clasificación, cómo hay que resolver, ¿vale? Esto es para las administraciones competentes, cómo tenemos que resolver la clasificación. Y cómo tenemos que revisar la clasificación, ¿vale? Dependiendo de cada categoría, pues nos va a dar unos plazos para la revisión de la clasificación. De todos modos, en el momento que cambien las condiciones aguas abajo de la presa, pues deberíamos revisar la clasificación, claro, porque podría cambiar. Hombre, si es A, no, porque más que A no va a ser. Pero si es C y nos construyen aguas abajo una urbanización, pues tenemos que revisar la clasificación, claro. Bien, el capítulo 3 habla del plan de emergencia. El plan de emergencia hay que hacerlo si tu presa es de categoría A o B, ¿vale? En este capítulo 3 define el plan de emergencia, habla de las responsabilidades del titular en relación al plan de emergencia, como son la elaboración, implantación, mantenimiento y actualización del plan de emergencia. ¿Quién hace la aprobación del plan de emergencia? Que es la administración competente en materia de seguridad de presas y embalses. Por ejemplo, el organismo donde yo trabajo, Augas de Galicia, que es la administración hidráulica competente en materia de seguridad de presas en Galicia, ¿vale? Pero previo informe del órgano competente en materia de protección civil. Es decir, la administración hidráulica no resuelve si no le da el ok el órgano competente en materia de seguridad, perdón, en materia de protección civil. Después habla del contenido del plan de emergencia también, esta norma técnica. Si tenéis curiosidad, también os aparece explicado con más detalle. Y por último, y muy importante, habla de la implantación del plan de emergencia, porque hasta ahora
Había una guía de implantación y había algunos acuerdos de la Comisión Nacional de Protección Civil, pero no había un texto normativo, digamos, de los fundamentales, ¿no? Como puede ser el Reglamento Técnico de Seguridad de Presas, que hiciera mención a la implantación. Y ahora mismo, en este momento, en España se están implantando muchísimos planes de emergencia. Nosotros estamos implantando ahora sobre 15 planes de emergencia. Entonces, es muy importante que se regule y para que todos los aspectos que estamos teniendo en cuenta a la hora de implantar sean homogéneos en toda España, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros ha sido muy importante que hayan incluido la implantación del plan de emergencia en estas normas técnicas. Bien, la número 2 es la norma técnica de seguridad para el proyecto, construcción y puesta en carga de grandes presas y llenado de sus embalses. Un poco, digamos, abarca los temas que quizá ya abarcaba la instrucción de grandes presas. Para mi gusto, incluso un poco más genéricos en algunos aspectos y no concreta tanto como la instrucción. Bueno, no sé, tengo que analizarla con más detalle, pero me da la sensación de que es como una norma técnica un poco marco y luego hay las guías técnicas de desarrollo, ¿no? que eran las guías técnicas que ya existían. El capítulo 1 habla de disposiciones generales, el 2 del proyecto, el 3 de la construcción y el 4 de la puesta en carga de la presa y llenado del embalse. Esto también es importante, que hagan mucho hincapié en la puesta en carga, porque sobre todo en la instrucción casi no se hacía mención y la verdad es que es una fase crítica de la infraestructura, porque es la primera vez que se pone en carga la presa y que se va a someter a los esfuerzos para la que fue construida y la vamos a poner a prueba, lógicamente, ¿no? Bien, pues en esas disposiciones generales del capítulo 1 hablan nuevamente de las definiciones y también del ámbito de aplicación de esta norma técnica. En este caso, van a ser las grandes presas, ¿vale? Así como en la norma técnica número 1, para la clasificación eran las de más de 5 metros, aquí no, solo van a ser las grandes presas, que son aquellas de más de 15 metros o que estén entre 10 y 15 y además tengan un volumen de más de 1 hectómetro cúbico, o sea, 1 millón de metros cúbicos, y también las clasificadas en la categoría A o B. Es decir, o bien grande presa o aunque sea pequeña, si está clasificada en categoría A o B, también va a ser, va a entrar dentro del ámbito de aplicación de esta norma. Por eso, aquí quería hacer hincapié en lo que decía antes, no me acuerdo si era Rocío o Marta, que tú primero la tienes que clasificar y después, en función de lo que te salga, tienes que establecer los criterios del proyecto para tu categoría. Es decir, es un proceso un poco iterativo. Tú diseñas una presa y si te sale de categoría A o B, pues vas a tener una serie de requerimientos específicos para tu categoría, ¿vale? Entonces, eso es importante porque tú a lo mejor el aliviadero lo haces para un periodo de retorno, no sé si me estoy explicando, y pensando que va a ser C, pero después es A y entonces tienes que readaptarla, ¿vale? No sé si me explico bien. Si no me explico bien, me lo decís, ¿vale? Y hago más hincapié en este tema. Nuevamente habla de las fases de la vida de la presa, ¿vale? Esto es un poco reiterativo. En el capítulo 2 habla del proyecto y si os lo descargáis veréis que para cada categoría pues va a tener unos requisitos más exigentes, es decir, si es categoría A los requisitos van a ser más exigentes que si es categoría B o C, ¿vale? Y habla de disposiciones generales, de avenidas y desagües, de solicitaciones, ¿vale? Cómo hay que hacer la comprobación estructural, cómo hay que calcular las solicitaciones hidráulicas, las sísmicas, las térmicas, qué coeficientes de seguridad hay que aplicar. También habla del terreno y de los materiales y de medidas complementarias de seguridad. Luis Alejandro habla de que si se considera la adaptación al cambio climático. No. La verdad es que ese es un tema un poco, yo no creo que olvidado, porque todos lo tenemos presente, pero no se está promulgando normativa en ese sentido. ¿Qué pasa? Que yo creo que a la larga
cuando todos los estudios de cambio climático que se están haciendo a otros niveles, por ejemplo, sí que en todo lo que es las directivas de inundables, bueno, hablo, no me quiero extender mucho, pero brevemente. Aquí en España se está avanzando mucho en temas de inundables, porque hay una directiva europea que te exige que hagas tus estudios para tus zonas más vulnerables, ¿vale? Para las zonas inundables más significativas que tengas en tu territorio. Entonces, en ese sentido, sí que se está avanzando en paralelo a los estudios de cambio climático, pero no en seguridad de presas. ¿Qué es lo que yo creo? Que cuando en inundables empiecen a implantar los planes de gestión de riesgo de inundación, ¿vale? Que son unos documentos que tienen que hacer para cada una de las zonas inundables, automáticamente va a ser como una cadena. Nosotros que gestionamos las presas vamos a tener que coger esos planes y rehacer nuestros estudios de avenidas conforme a sus conclusiones. No sé si me estoy explicando bien. Es que tampoco me quiero extender mucho, pero digamos que nos va a tocar en algún momento hacerlo. Pero ahora mismo yo creo que todavía no es el momento. A lo mejor es el momento espiritualmente hablando, me refiero, ¿no? Que a lo mejor es que vamos con retraso, pero digamos, sé que nos va a tocar porque en los estudios que están haciendo de inundables sí que están caminando en esa dirección. Y entonces a nosotros nos va a acabar tocando, a los de seguridad de presas. No sé si me estoy explicando bien. Afortunadamente, de todos modos, las presas, como son unas infraestructuras críticas de una gran envergadura, están calculadas con unos criterios muy exigentes y con unos coeficientes de seguridad muy exigentes. Y pensad que nosotros, las últimas presas de categoría A se han calculado para un periodo de retorno de 5.000 años, ¿no? Y yo siempre digo, espero no tener que ver un periodo de retorno de 5.000 años, porque ya a veces que nos viene uno de 25, ya inundamos un montón, esperemos no tener uno de 5.000. Entonces, bueno, yo creo que lo que es la seguridad de la presa está garantizada. El problema son las afecciones a Guasaba, ¿vale? Que cada vez va a haber más afecciones. Y también porque también cada vez construimos más cerca de los ríos, es que lo queremos todo. Bien, en el capítulo 3 habla de la construcción. Desde mi punto de vista, este capítulo les ha quedado un poco sencillo y un poco, no sé, corto. Lo podréis ver y, no sé, me podéis dar vuestra opinión después por correo electrónico. Pero bueno, yo creo que sí que podrían haber especificado un poco más sobre los aspectos a tener en cuenta. De todos modos, habla de que es necesaria la previa aprobación del proyecto por parte de la administración competente, hay que designar al director de construcción por parte del titular, hacer el seguimiento del sistema de auscultación, crear el archivo técnico de la presa, ¿vale? Donde van a ir todos los documentos de seguridad relacionados con la construcción ordenados y para consulta. Y esta fase pues finaliza con el reconocimiento por parte de la administración competente, ¿vale? La administración competente hace un reconocimiento final de las obras para certificar que efectivamente las obras se corresponden con el proyecto. Bien, después, lo que os decía, el capítulo de puesta en carga, pues bueno, me parece muy bien que le hayan dado un capítulo y le hayan dado ese protagonismo, porque yo creo que lo tiene, ¿vale? Dice que la administración competente debe aprobar un programa de puesta en carga, es decir, hay que hacer un documento en el que figure pues, ese contenido que veis ahí. La evolución probable del embalse a lo largo de esa puesta en carga, los escalones de llenado voluntarios que vamos a ir haciendo, las comprobaciones que vamos a ir realizando a lo largo de esos escalones, los informes de comportamiento, cada cuánto los vamos a hacer, qué van a contemplar, y la previsión de actuaciones ante situaciones extraordinarias. Es decir, que detecto una filtración de más de X, pues bueno, pues vacío o vacío hasta la mitad, o bueno, todas esas cosas tienen que estar previstas y tienen que estar contempladas en el programa de puesta en carga. Además, el titular debe designar al director de puesta en carga y a su equipo técnico, ¿vale? Y por último, ese director pues tiene que elaborar una memoria final y tiene que comunicárselo a la administración competente. Bien,
Por último, os voy a hablar de la norma técnica de seguridad para la explotación, las revisiones de seguridad y la puesta fuera de servicio de las grandes presas. Como os decía, el escenario en España actualmente es de que tenemos más de 1.300 grandes presas en explotación y esta es nuestra norma, quiero decir. La mayor parte de las presas, por ejemplo, yo ahora mismo tengo 28 grandes presas en la zona donde yo trabajo. Entonces, esta norma para mí es básica, es la norma necesaria. Actualmente no tengo ningún proyecto y tampoco ninguna en construcción, por lo tanto. De todos modos, sí que en España hay como unas 12 presas en construcción en la actualidad, me parece. Pero bueno, son muy pocas en comparación con las presas que están en explotación, ¿vale? Como veis, también consta de 4 capítulos, uno de disposiciones generales, otro de explotación, otro de revisiones de seguridad, 5 en este caso, 5. Otro de adaptación de presas existentes y un último capítulo de puesta fuera de servicio, ¿vale? En España, en la actualidad, también hay algunas presas cuya concesión está caducando, está llegando a su fin y por diversas razones pues no se renueva. Entre otras cosas porque en España el mercado de la energía ha cambiado bastante y en algunos casos de presas pequeñas pues no les es rentable, no les está siendo rentable. Entonces, pues bueno, caduca y no piden la renovación, pero hay que ponerlas fuera de servicio. Entonces, también es un capítulo importante porque estamos teniendo casos de este estilo. ¿Vale? Bien, disposiciones generales, pues lo de siempre, las definiciones, el ámbito de aplicación, que en este caso es igual que en el de la norma técnica número 2, grandes presas o presas clasificadas en categoría A o B. Y luego también recuerda las fases de la vida de la presa. Bien, el capítulo 2 es muy extenso, tiene muchas secciones. Ya no me quise extender más en su contenido, pero sí que os resalté las secciones. Habla de criterios básicos de seguridad, del inicio de la explotación, que está muy bien para saber cómo llevar a cabo ese inicio, del control de la seguridad a lo largo de la explotación, también de qué hacer con los órganos de desagüe y vertido, del control del embalse, de las normas de explotación, ¿vale? Que es un documento del que yo hablo también en el máster, y es como el libro de instrucciones de la presa, en la que debe quedar todo bien claro y todo lo que hacemos a lo largo de la explotación reflejado en ese documento, el mantenimiento necesario para la presa, los informes de explotación. Por ejemplo, nosotros hacemos informes mensuales de explotación en el que contamos un poco las labores de mantenimiento que hemos hecho, las vicisitudes que han ocurrido a lo largo del mes, ¿no? Pues las labores de vigilancia y de ocultación. Y por último, el archivo técnico, ¿vale? El archivo técnico, que es esa biblioteca o ese archivo, como su nombre indica, donde vamos a ir archivando, bueno, me repito, vamos a ir, digamos, guardando todos los documentos de seguridad que vamos recopilando a lo largo de la vida de la presa, que son muy importantes porque a veces tenemos problemas ahora que vienen de cosas que ya habían detectado pues, en la construcción o en el proyecto. ¿Vale? Entonces es importante tener todo bien archivado y a mano. Bien, las revisiones de seguridad, muy importantes, porque las revisiones de seguridad era una cosa que ya había contemplado el reglamento técnico de 1996, pero no era de obligado cumplimiento para todas las presas, solo básicamente para las que fueron construidas a partir de 1996. Y pensad que, por ejemplo, en nuestra administración hidráulica, casi todas las presas fueron construidas entre 1950 y 1970, con lo cual la mayor parte de las presas no tenían que hacer revisiones de seguridad. La revisión de seguridad no son las inspecciones, ¿vale? Nosotros hacemos inspecciones semanales midiendo los aparatos de auscultación y hacemos labores de vigilancia y auscultación semanales, pero no se refiere a eso. Una revisión de seguridad es algo más completo, ¿vale? Es como una especie de repaso, de revisión de todo el proyecto, de todas las labores de construcción y como mucho más profundo, ¿vale? Pregunta Alfredo que cuando se realizan las ampliaciones en la presa, por ejemplo, para incrementar potencia instalada, ¿debe realizarse nuevamente las clasificaciones y revisiones de seguridad? Sí. A ver, la clasificación, por ejemplo, para la potencia,
no es necesario, yo creo, porque la clasificación se hace en base a la rotura de la presa, es decir, a que rompa la infraestructura, el hormigón, o si es de materiales sueltos, de escollera, pues la escollera. Entonces, ahí da igual la potencia instalada. ¿Qué pasa? Que si hay un recrecimiento, sí, porque si hay un recrecimiento, aumenta la altura de la presa y aumenta el volumen almacenado, y eso en el modelo, lógicamente, va a tener repercusión. Vas a tener una mancha de inundación más grande y puede ser que aumentes tu categoría. Si es categoría A, pues repito lo que dije antes, ya no tiene objeto porque vas a seguir siendo categoría A. Más que categoría A no hay. ¿Qué pasa? Que habría que revisar el plan de emergencia, porque a lo mejor tú el plan de emergencia lo tienes diseñado para una determinada zona y luego la zona es el doble y tienes que también evacuar a todas esas personas. ¿Vale? Bueno, en todo caso, la clasificación depende, ¿vale? La revisión de seguridad, sí, lógicamente. Yo creo que cuando tú haces un modificado de un proyecto de esta envergadura, tienes que recalcular, aunque bueno, luego todo depende. Por ejemplo, estoy pensando, nosotros tenemos a veces repotenciación, que realmente no cambia nada. La central es la misma, cambia la turbina. No sé si me explico. Entonces ahí lo que cambia es el proyecto de la central, pero la presa, si la tubería forzada es la misma, no cambia nada. Eso hay que analizarlo. Cada caso es un mundo. Bueno, lo que os quería decir, en el capítulo 3 habla de revisiones de seguridad. Bueno, Alfredo, si quedó claro o me extiendo un poco más. No sé si quedó suficientemente claro. Sí, vale, perdón. Vale, gracias. En el capítulo 3 habla de las revisiones de seguridad, que no son las inspecciones habituales, ¿vale? Es como una revisión más profunda. Y tiene dos secciones, una de criterios generales y otra que habla del alcance de la revisión general. Si tenéis curiosidad, a mí esto sí que me parece muy, muy interesante. ¿Vale? Pues esta norma sí que ahonda un poco en estos conceptos. Habla de que tienes que hacer la revisión del archivo técnico, ¿vale? Para hacer la revisión de seguridad, inspeccionar el estado de la presa y sus instalaciones, analizar la seguridad desde el punto de vista estructural, pero también hidráulicamente, operacionalmente, también el tema de la seguridad de los accesos y elaborar un documento de revisión general. En esa revisión hidráulica es en la que yo creo que deberíamos ya empezar a integrar el tema del cambio climático. Porque es verdad que si nosotros tenemos indicios de que en determinada zona ha podido cambiar la dinámica fluvial, pues deberíamos hacer la revisión del estudio de avenidas. ¿Vale? Pero bueno, es mi opinión, tampoco es que nos lo diga la norma técnica. Vamos, al menos yo no lo he visto, ¿eh? Yo ahora, la verdad es que me espero no haberme equivocado, pero yo no he visto nada de cambio climático. Por si acaso, luego lo repaso, ¿vale? Bien, este capítulo, que lo he puesto así un color un poco más llamativo, magenta, a mí me parece casi el más importante. Porque dice, todas las presas que en el momento de la aprobación de las normas técnicas de seguridad se encontrasen en fase de construcción o en explotación, que lo he subrayado porque aquí en España tenemos más de 1.300, serán objeto de convalidación o en su caso de adaptación a la nueva reglamentación. Para ello, se realizará una revisión de seguridad general conforme a lo establecido en el capítulo 3 y la propuesta de convalidación o adaptación la realizará el titular de la presa. También habla en este capítulo de los requisitos mínimos que deben cumplir las presas existentes. Vale, lo he puesto en magenta y lo he realzado porque me parece que aquí hay muchísimo trabajo por delante. Tened en cuenta ya la envergadura de estos estudios, porque son bastante complejos, el número de presas que ya tenemos nosotros, aunque bueno, a lo mejor vosotros en vuestros países tenéis muchas más. A mí ya 1.300 me parece muchísimo. Y luego las conclusiones que vamos a sacar de estos estudios y cuántas van a tener que readaptarse. Entonces me parece que bueno, está ahí como capítulo, pero bueno, casi es lo más importante. Vale. En ese sentido, nosotros en las alegaciones sí que les
comentamos al Ministerio que nos parecía que esto es lo fundamental casi de las normas y que deberían haber hecho un poco más de hincapié en este aspecto, en cómo se va a llevar a cabo la convalidación y la adaptación de las presas existentes y hemos pedido que se cree como una especie de, no un órgano, pero por lo menos que se realicen una serie de reuniones para que todas las comunidades autónomas podamos acudir, por ejemplo, a Madrid y podamos aplicar criterios homogéneos, ¿no? Porque no tiene sentido después que unas comunidades sean menos exigentes que otras. No sé si me explico. Yo creo que en este punto sí que es necesario, pues eso, tener un criterio homogéneo. Bueno, no me extiendo más, que si no Valeria ya me va a cortar la exposición. Por último, la puesta fuera de servicio, ¿vale? Como os comentaba, cada vez es un tema que cobra más importancia porque hay presas que están caducando sus concesiones y que se tienen que poner fuera de servicio. Entonces, bueno, está bien que se regule esta fase también, que se especifiquen, como en la sección 1, las obligaciones del titular en relación a la puesta fuera de servicio y el inicio y finalización de la fase de puesta fuera de servicio, ¿vale? Que se concrete. Además, en esta norma, pues habla del procedimiento para la puesta fuera de servicio, diciendo que hay que hacer un proyecto, una ejecución de obras, ¿vale? Porque hay cosas que hay que restituir a su estado natural. Por ejemplo, aquí en España ya lo dice la ley de aguas, o sea, todo lo que es la presa, o sea, el río, tiene que quedar como estaba. O sea, tienes que derribar y restituir el cauce a su estado natural. Luego ya otro tema son las cosas que están fuera de dominio público hidráulico, que bueno, eso ya es más complejo, ¿vale? Pero lo que es el DPH, el dominio público hidráulico, lo tienes que restituir a su estado natural. Y la ejecución de las obras, perdón, y luego la inspección final, que la llevará a cabo la administración competente, pues validando que todo está conforme al proyecto. Bien, perdonad porque al final me he extendido un poco más de la cuenta, me suele pasar, la verdad, eh, porque entre vuestras preguntas y que siempre me extiendo un poco más. Pero bueno, aprovecho para que me hagáis la pregunta que consideréis. Ya os digo, no puedo aquí en esta acción promocional eh, extenderme mucho porque, vamos, es una presentación técnica de este tema en particular. También tengo una cuenta de Twitter que voy colgando cosas de presas, básicamente. O sea que si os interesa, pues también me podéis seguir. Aunque tampoco soy muy activa, pero sí que cuelgo cosas de presas. Y luego están los enlaces que los puse ahí porque los tenía puestos también en otra presentación, pero son los mismos que os había incluido al inicio. Stalin habla de la limpieza de sedimentos. ¿Cómo ejecutan un plan de seguridad aguas abajo? Bueno, nosotros en nuestra cuenca, en nuestro ámbito territorial, no tenemos muchos problemas de sedimentos, ¿vale? Normalmente lo que hacemos es que cuando en invierno llueve mucho, es muy habitual que en Galicia todos los embalses alivien por el aliviadero, ¿vale? Si son de labio fijo, pues de labio fijo, y si son por compuertas, abren las compuertas y es en ese momento en el que se aprovecha para abrir desagües de fondo y limpiar un poco el fondo, pero no tenemos grandes problemas, entonces no es un tema, no tenemos un plan de seguridad para temas de sedimentos. Cuando sí que lo hemos tenido, por ejemplo, un caso de un aterramiento de desagües de fondo y otro caso en el que se nos aterró completamente todo el embalse porque tenía una mina aguas arriba y la mina pues no hizo la decantación oportuna y entonces todos los residuos mineros acabaron en el embalse y era un embalse muy pequeño, entonces al final se acabó aterrando. Pues ahí lo que hemos hecho es con bombas vaciar el embalse y con palas y excavadoras excavar. O sea que no hemos afectado para nada aguas abajo de la presa. No tengo experiencia. Y tampoco me consta que en España en general haya muchísimos problemas de control de sedimentos. Pero
Yo creo que Sudamérica sí que, porque he ido a algún congreso en el que ha venido algún ponente sudamericano y sí que han hablado muchísimo de cómo trataban el tema de los sedimentos. De hecho, yo me he quedado impresionada porque tenían ahí una serie de dispositivos muy sofisticados que en España no están instalados, que yo sepa, en ningún sitio. Por lo menos en mi zona, no. Además lo noto porque pues gran parte de los alumnos, no todos, pero son o sois de Sudamérica y siempre me hacen preguntas de transporte, perdón, de control de sedimentos en embalses. Y bueno, os he recomendado alguna publicación, pero yo no tengo experiencia personal con esos temas. No sé si tenéis alguna pregunta más. Bueno, profe, yo estoy por acá también. Muchísimas Bueno, gracias. Valeria, perdón porque Ah, hablo tranquila, mucho. no hay ningún problema. No sé si alguien más tenga alguna otra duda. Que gracias por la información compartida, profe. Muchas gracias a vosotros por asistir. Me alegro de que tenga interés esta materia. A mí me gusta mucho, llevo ya 12 años dedicándome en exclusiva al mundo de las presas y la verdad es que me parece muy interesante y os animo, si podéis, a que os inscribáis en el máster, porque yo creo que es muy interesante. Está mal que lo diga yo, pero yo porque soy ponente, si no lo haría. Igual, como les dije al inicio, cualquier duda, cualquier información adicional que quieran, les recomendamos 100% nos contacten a través de redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram como EADIC, Escuela Técnica. Y bueno, a través de allí podemos aclararles todas sus dudas. No sé, yo creo que las preguntas finalizaron. ¿Sí? Gracias a todos ustedes, Rodrigo, Rocío, profesor Olaya. De verdad un gusto haberla acompañado. Gracias, Valeria. Gracias a ti también. Y bueno, ya vamos a entonces por finalizar la masterclass. Hasta la próxima masterclass, sí es así. Muy bien, hasta la próxima. Estén muy bien, que tengan una linda tarde o noche, ya dependiendo de dónde estén conectados.